neonatólogo, porque vamos a hablar de diferentes cuestiones que tienen que ver con la vacunación para los más chicos, para adolescentes también. Estamos hablando de menores entre 12 y 17 años, esta vacunación para aquellos jóvenes que empezará con menores con comorbilidades. Doctor Sebastián Sticotti, muy buen día. ¿Cómo le va? Los saluda Héctor Ranaletti y Martín Galera de aquí de T5 Noticias. ¿Cómo anda? ¿Cómo te va, Héctor? Mucho gusto. Encantado, para mí es un placer y el agradecimiento para usted a esta hora que lo estemos requiriendo, le queremos agradecer muchísimo. Comienza la vacunación para jóvenes y adolescentes entre 12 y 17 años. Para arrancar con nuestra pregunta, mucha gente se pregunta al día de hoy, todavía a 2 años prácticamente de la pandemia, ¿qué significan las comorbilidades? Porque con ese segmento se va a comenzar la vacunación. Sí, la vacunación para los chicos va a ser exclusivamente para los que tienen enfermedades concurrentes, para los que tienen enfermedades concomitantes. El tema con los chicos ha sido exclusivamente, el COVID ha sido un problema exclusivamente en los que tienen enfermedades preexistentes. En los adultos hemos visto variaciones a lo largo del tiempo. Al principio nos enfocamos mucho en los mayores de 60 años y en los que tenían comorbilidades. Con el tiempo y sobre todo en este 2021, que cambió mucho la perspectiva de la pandemia. De hecho, los especialistas a nivel mundial plantean que el 2021 y el 2020 han sido dos pandemias diferentes. En los adultos hemos visto que inclusive ha empezado digamos, creció mucho en el primer semestre. En la Argentina los números lo mostraron claramente, creció mucho en las personas más jóvenes, en personas sin enfermedades preexistentes. Digamos, el pico entre los 30 y los 55 años fue muy evidente en los primeros meses del 2021. En cambio, para los chicos ocurrió lo mismo desde que empezó la pandemia. Para la enorme mayoría de los chicos sanos, sin enfermedades, con buen crecimiento y desarrollo, en buen estado nutricional, la enfermedad es una enfermedad totalmente banal y es muy, muy, muy excepcional que traiga alguna complicación. Hemos visto durante todo el año pasado y durante lo que va, todos los meses que van de este año, que ha afectado principalmente a los que tienen enfermedades preexistentes. ¿Qué son enfermedades preexistentes? Problemas respiratorios crónicos, enfermedades cardiológicas, por ejemplo, cardiopatías congénitas, que hayan sido corregidas o todavía no, chicos trasplantados, chicos que están expuestos a tratamiento que disminuye sus defensas, por ejemplo, que reciben quimioterapia porque tienen enfermedades oncológicas o que reciben inmunosupresión porque tienen enfermedades crónicas como, por ejemplo, enfermedades reumatológicas. Todos esos chicos han tenido enfermedad por COVID, enfermedad grave por COVID, han requerido terapia intensiva y por suerte son muy pocos, pero han fallecido por COVID también. Entonces son un grupo vulnerable que es en el mundo una preocupación y que claramente necesitan la inmunización igual que los pacientes de mucho riesgo adultos. Por eso va a empezar enfocado en esos chicos. Se estima que en la Argentina son entre 900.000 y 1.000.000 de estos chicos que, digamos, que cumplen con todos estos criterios. Y bueno, y ya se están inscribiendo y se van a empezar prontamente a vacunar porque ya han habilitado la vacuna de Moderna, de la que hemos recibido la donación, que es una vacuna de ARN mensajero. Así que bueno, esperamos que empiece inmediatamente. Yo trabajo en un centro donde tenemos muchos chicos con discapacidad y con enfermedad crónica y ya mis pacientes están hace meses ansiosos y preocupados y esperando por la vacunación. Me imagino que sí, realmente una preocupación de toda la gente, inclusive hasta para aquellas personas en edades intermedias que todavía no han sido inoculadas, porque realmente Exactamente. lamentablemente, no sabemos si se debe a un error, si se debe a una falta de organización, pero todavía hay muchos segmentos que no han sido inoculados, ni siquiera con la primera vacuna, y esto realmente llama poderosamente la atención, pero también al Sí. mismo tiempo todo como ha variado el proceso
proceso de la enfermedad, porque en un principio se decía que afectaba a los adultos mayores con comorbilidades, luego a adultos Exacto, mayores, luego a a los jóvenes, ¿sí? Entre exacto. 40 años y 30 años, luego ya empezaron con los jóvenes y niños y adolescentes. Realmente esto tiene que ver con cómo se manifiesta el virus y cómo va mutando el virus también. Exacto. Pero lamentablemente entran las dudas, doctor, y ahí es donde yo quería apuntar mi pregunta. ¿Cuáles son las mayores dudas? Porque me imagino que si nosotros los grandes teníamos las dudas con respecto a la vacuna, nos imaginamos a los padres que son los que tienen que inscribir a los jóvenes, a los niños y autorizar esta vacunación. ¿Cuáles son las dudas que se le presentan habitualmente a los padres con respecto a esto? Mire, exactamente como lo comentabas recién, aparecen dudas porque son situaciones totalmente novedosas. Siempre una vacuna al lanzarse genera dudas y genera inquietud. Ahora, lo que uno tiene que preguntarse ante una vacuna siempre es, ¿cuál es el efecto que se busca? No, porque creo que la enorme dificultad que venimos teniendo últimamente que genera dudas es que empezamos a conversar de la vacuna por sus efectos adversos. Ujú. Y la verdad que lo que hay que plantearse de la vacuna es cuál es el efecto que tiene, no el efecto adverso. Y el efecto que tiene la vacuna, y lo que ha demostrado en todo el mundo ya con mucha experiencia, hay muchos millones de personas vacunadas, muchos millones de personas Ujú. vacunadas. El efecto que han demostrado todas las vacunas, y sobre todo las vacunas de ARN mensajero, que son las que están probadas y certificadas para los chicos y son de las que estamos discutiendo, han demostrado que disminuyen la mortalidad y disminuyen la enfermedad grave. Entonces, eso es lo que nos tiene que preocupar. Eh, Mucho se ha discutido en este tiempo sobre el efecto, que tiene el efecto adverso que presenta la vacuna de AstraZeneca con Ujú. respecto a la trombosis, que es uno en varios miles. ¿Sí? Sí. Ahora, tener enfermedad por COVID y tener enfermedad grave por COVID implica un riesgo de entre el 10 y el 25% de tener trombosis. Entonces, el efecto que tiene la vacuna es protegernos del COVID y no tener todas las complicaciones graves. Ujú. Efectos hay en todo. Si uno toma ibuprofeno, también hay posibilidad de efectos adversos. Si uno toma amoxicilina porque tiene otitis, también hay posibilidad de efectos adversos. Pero las vacunas que se van a incorporar, que tenemos información del mundo, con muchísimas ya millones de aplicaciones para los chicos que tienen enfermedad grave y que tienen riesgo de tener enfermedad grave por COVID, son eficaces y seguras. Es decir, cumplen con lo que uno espera, que es prevenir la muerte y prevenir la enfermedad grave, y son seguras, tienen un perfil de efectos adversos que es muchísimo menor que tener la enfermedad natural. Ujú. Doctor, la pregunta también, por su especialidad, le pregunto, en los jóvenes, ¿los síntomas y las características de haber contraído COVID son exactamente iguales que en los mayores y en los más jóvenes, en los adultos? En los chicos la enfermedad suele ser muy, muy leve, suele ser banal y es muy común que en lo que nosotros llamamos, de hecho lo escribimos directamente en la historia clínica, familia COVID. Cuando tenemos una familia COVID en la que hay alguno positivo y que muchas veces no se hace la detección en todos, se asume que todos han tenido como un contagio interfamiliar porque es una enfermedad de muy alta transmisibilidad. Es muy común que los padres tengan síntomas, por ejemplo, moderados, leves o moderados, a lo mejor una enfermedad respiratoria leve o moderado, han quedado algunos días en cama, con fiebre, y alguno de los chicos, pongámosle que hay 2 o 3 chicos en la casa, alguno tiene un poquito de fiebre y es muy común que alguno no tenga absolutamente nada. Ujú. Es decir, que tengan una enfermedad muy leve o asintomática. Eh, Sabiendo que hay carga familiar de enfermedad, sabiendo que alguno ha sido sintomático, es muy habitual y después cuando vamos a medir anticuerpos muchas veces los chicos también tienen. Ujú. Eh, Realmente estamos muy enfocados en el cuidado y en la protección de los chicos que tienen comorbilidades, que tienen enfermedades preexistentes, Ujú. que tienen alguna condición que los hace más vulnerables. Los chicos sanos, esto no significa de ninguna manera que
no tengan que protegerse, que no tengan que tener el cuidado y las medidas. Ha costado mucho en algunos grupos, digamos, garantizar el cumplimiento de las medidas de cuidado y de protección, porque, digamos, si uno le pregunta a esta altura de la pandemia a la mayoría de los jóvenes entre 15 y 25 o 30 años, todos tienen un montón de amigos que ya han tenido COVID y todos, o la enorme mayoría puede decir, nadie tuvo nada importante. Doctor, Entonces, sí, sí. sí, no, dígame, dígame. No, y entonces es muy difícil seguir sosteniendo las medidas de cuidado, Ujú. pero es fundamental seguir manteniendo la distancia, el uso de barbijo, el lavado de manos, la ventilación de los espacios, es muy importante, porque Doctor, son sí, transmisores. sí. Doctor, en ese sentido, le pregunto, sí, esto es a un título personal. Se habla y mucho de la inmunidad de rebaño, que puede lograrse de dos formas. Se logra con la vacunación, para que uno pueda adquirir los anticuerpos, o aquellas personas que han pasado el proceso del COVID, que también van reuniendo cierta cantidad de anticuerpos y esto produce una inmunidad de rebaño. Entre la vacunación y la gente que se está contagiando, ¿podría llegar a lograrse la inmunidad de rebaño en un, digamos, en un futuro no muy lejano? Porque la gente se sigue contagiando, vacunas, digamos, más allá de que ahora están empezando a aparecer, sigue demorado el tema de la vacuna. Pero ¿cuál es su opinión con respecto a eso? Y hasta ahora en el mundo tenemos experiencias muy variadas. La pandemia ha sido muy polimorfa en Ujú, esto, ha tenido muchas formas y muchas variantes. Hemos visto, por ejemplo, en Brasil, en la zona de Manaos, que se hicieron estudios de inmunidad y había sectores en Manaos en los que el 80% de la población tenía anticuerpos contra el COVID y sin embargo era una catástrofe la cantidad de enfermos graves y de muertes. Intentaron trabajar sobre que se desarrolle la inmunidad natural de rebaño a través del contagio, sabiendo que había mucha enfermedad leve en Inglaterra al principio de la pandemia, y también fue un desastre. ujú. Y ahora, en Estados Unidos, que hay una enorme cantidad de la población que está vacunada, también hay muchas alertas sobre las mutaciones y los cambios en el perfil del virus que no garantizan la seguridad de que con la inmunidad obtenida, alcanzando los valores que se suponía que eran efectivos como rebaño, con la vacunación, tampoco la población estaría 100% protegida. Ujú. Yo creo que la mejor medida, que es lo que se está haciendo en este momento, es tratar de vacunar lo máximo que se pueda con las vacunas que tenemos disponibles, que son todas efectivas y son todas de calidad, enfocarse en la protección de los grupos que sabemos que son más vulnerables y seguir con las medidas de protección. Me parece que por mucho tiempo vamos a convivir con las medidas de protección. Sí, es así, es así. De hecho, en los Estados Unidos volvieron nuevamente al barbijo. Bueno, Exactamente. realmente hay que tener, ¿no? Hay que sostener esto en el tiempo porque es la única forma de no contraer la enfermedad. Doctor, la última pregunta, ya lo libero porque sé que tiene diferentes actividades y para nosotros esto es muy útil hablar para la gente, así que gracias de todo corazón. Doctor, ¿qué opina con respecto a, bueno, ya vuelven nuevamente las clases? Usted no lo quiero poner en esa situación, pero ¿qué opina usted de la presenciabilidad en los colegios con respecto a esta situación, más sabiendo de que ahora se empieza con la vacunación de los niños también? Y me parece que a ver, las dos cosas. En los colegios y los ambientes seguros y protegidos en los que se ha trabajado fuertemente en desarrollar protocolos de cuidado, me parece que siguen siendo los lugares seguros y confiables para que todos podamos concurrir. Eh, Me parece que también, a ver, no es que me parece, la Sociedad Argentina de Pediatría, que es la sociedad científica que nos nuclea a todos los profesionales de la salud infantil, desde hace muchos meses ha planteado todas las consecuencias negativas que tuvo el alejamiento de los chicos del colegio, en cuanto a lo educativo, en cuanto a lo social, en cuanto a lo sociofamiliar, en cuanto al riesgo del tiempo fuera de las aulas y en la calle en algunos grupos sociales más vulnerables.
Entonces, nosotros inclusive trabajando con chicos con enfermedad grave oncológica, con inmunosupresión, siempre nuestro objetivo es que vuelvan al colegio lo antes posible, con todas las medidas de protección, fuera de la pandemia, estoy comentando. Sí. Entonces, volver al colegio en un ambiente, o volver a la escuela, o volver a la universidad inclusive, en un ambiente seguro y protegido y con normas de cuidado, con protocolos, me parece que es lo correcto, que es lo que hay que hacer y que de hecho hemos demorado bastante en tomar estas decisiones. Así que me parece que se puede y que es seguro. Y yo siempre planteo lo mismo con mis pacientes. Es más, uno puede ir al colegio o venir al sanatorio o venir al hospital con más tranquilidad y con más seguridad, a lo mejor que ir al supermercado, en el que a veces hay un poco más de desorden. En los ambientes donde está todo muy protocolizado, digamos, estamos todos muy atentos, Claro. Sebastián, doctor, le queremos, yo ya lo trato de vos y yo, porque tenemos Por esa favor, sí, costumbre, por ¿no? supuesto. Sebastián Sticotti, italiano, ¿no? Esticote italiano, exactamente. Sticotti, italiano. Para la gente que por ahí quiere más información, nos interesaría que nos diga sus redes sociales, así la gente lo puede seguir por Instagram para más sugerencias suyas, doctor. Sí, arroba Sebastián Sticotti. Se escribe STICOTI. Ahí, bueno, hacemos con una colega, hacemos un Instagram todas las semanas, un vivo que hablamos de todos temas de salud para difundir, así que están todos invitados los que quieran participar. Y soy yo el agradecido por la invitación, es un placer charlar con ustedes y charlar ahí con Corrientes, con Litoral, y sé que tienen muchísimas repetidoras en todo el interior, así que es un placer poder El placer es, contribuir con un granito de arena. el placer es totalmente nuestro. Ya lo vamos a volver a molestar nuevamente para seguir hablando de este tema, Con porque todo como usted lo gusto. dijo, esto va a ser largo. De descendiente italiano a descendiente italiano. Ranaletti, encima doble L, doble T. Así que a Sticotti, un saludo, doctor Sebastián. Gracias de todo corazón. Bueno, Es usted muy amable. Que un tenga una gusto. excelente jornada. Igual para ustedes, muchas gracias. Un Hasta saludo para luego. todos. Gracias.